Autoriza el árbitro. Se mueve la pelota, ya está en marcha el duelo entre el cacique y el gallo de Pedro Juan Caballero. En la parte alta de su pantalla, allí sale 2 de Mayo con Gómez. Pelota para Costa. Allí está Alan Gómez. Corre, gana el fondo, va a cruzar. Allí está Alan, quiere la raya. Alan se mete. Alan viene el primero, viene el primero. Va quitando Martínez como puede. Complementa en la acción Dani Pérez. La pelota para Costa. Otra vez. Por el otro costado juega ahora el equipo de 2 de Mayo. Buen pase filtrado para Barcelo. Acosta, ¿cómo cruza? Viene el centro cerrado. Gaspar Servio responde bien. Sí, Castro importante para meter este tipo de pelotas. Tiene una buena zurda, hablamos de lateral izquierdo, porque él profundizó sobre este señor que vemos en pantalla, Marcelo Acosta. Está faltando algo fuerte al partido, Freddy. Sí. Está todo muy tranquilo, muy calmo. Esta situación de pausa que llevamos hace varios minutos aquí en cancha de Rubio Ñu no está logrando encontrar el camino para lastimar Rubio y tampoco... Ojo con esta acción, está el primero de Iván Ramírez, remató. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Se confió la defensa y el arquero Martínez robó el balón. Derlis Rodríguez estaba atento con los ojos bien abiertos. Derlis forzó el error y le dio el pase a Iván el Kaiser Ramírez. Y este se acomoda y define con el arco vacío, lo llena de gol. Y a los 32 minutos del primer tiempo se rompe el cero en la Arboleda. Gana Guaraní, se anota el Kaiser. Pero ¿cuánto de Derlis Rodríguez? 1-0 está el partido. Veníamos hablando de que al partido le estaba faltando algo fuerte. Y ahora se suma Derlis. Avanza el cuadro de 2 de Mayo. Buena pelota para Gómez. Alan va a cruzar, viene el centro. Pelota arriba, le pasó a todos. Allí está Del Valle, baja Del Valle. Y Servio se queda con el puntín de Fernando Matías Cáceres. Tenía el empate el equipo del 2 de Mayo. Responde bien Gaspar. Sí, después de bastante tiempo realmente pudo asociarse en ofensiva. Gana Dani Pérez, costado derecho, lanza al centro, pelota para Diego, baja para Llano, está el segundo, Llano le va a pegar, Llano le pegó, afuera, mordido, amagó e hizo una de más, el remate no fue bueno, pero limpió muy bien Llano. Allí tiene la pelota el Queso, traslada, lleva, acompaña a Diego Fernández, la pelota va para él, ojo con Diego, allí está el Queso, está el segundo, Queso remató. Impecable el arquero Martínez, desviando a un costado, cerca del poste izquierdo, el remate del Queso, desvía el arquero, persiste el peligro, intenta a Barbote, se mete Barbote, ¿cómo cruza Barbote? Remató al arco, y otra vez Martínez, será córner para Guaraní. Sí, Martínez y una doble tapada para evitar que Guaraní se escape en el resultado. Qué bien entró al partido Fernández, Dieguito. Ya metió 2 asistencias, la primera sobre Llano y aquí un pase profundo. Qué bien se conectaron. Todo contigo, todo ilimitado. Presenta el comentario del partido, el de Carlos Randolfi. Buena pelota para Llano, se mete en el área. Llano va a rematar, disparó, el arquero da rebote. Para arriba, será córner para Guaraní. Llano ya tuvo varias ocasiones, Randolfi. Y Martínez está sosteniendo al 2 de Mayo. Si hay un hombre clave para que Guaraní no esté más cómodo en el resultado, es precisamente el número 1 del 2 de Mayo. Se viene el debut de Martín Maldonado. Intenta Diego, pelota para Orlando, Colmán, Diego, Acosta, remata. ¡Gol! ¡Gol! Deportivo 2 de Mayo. Diego Acosta, qué remate potente, esquinado, inatajable para Servio. Empata el gallo norteño sobre 21 minutos del segundo tiempo. Golazo de Acosta, acaba de ingresar en el partido y ya tiene réditos para el equipo de Edu Ledesma. 1-1 está el encuentro. Gol de Acosta. Y en el banco estaba la solución para el 2 de Mayo de Pedro Juan, porque el golazo termina siendo del 27 Diego Acosta, pero también hay una muy buena participación de Ruiz Díaz. Allí está Castro, se mueve Fretes, la pelota para él. Sergio Fretes para el futbolista Castro, va a cruzar Castro, viene el centro por abajo, intenta allí, va quitando la defensa de Guaraní con Diego Fernández, el remate de Díaz, le queda el rebote a Colmán. ¿Cómo cruza Colmán el remate? ¡Servio! Y cuando se predisponía para rematar Ruiz Díaz, Imanol desvía la pelota. Está cerca el 2 de Mayo del segundo. Está mejor en el partido en los últimos minutos. Pelota para Fernández. Le va a buscar a Richard Torales. Ojo con Torales, se mete Torales. Llegó tarde a la cita el Kaiser.
Gana Maldonado. Pelota para el Kaiser. Va a cruzar. Allí está el Kaiser. Va a rematar. Disparó. Y el arquero no puede evitar el córner. Buena llegada de Guaraní. Buen centro. Le metieron a Richard Torales. Sí, buen anticipo también de Maldonado para presionar Guaraní y recuperar rápidamente en salida del 2 de mayo esta pelota aquí. Esto fue determinante, clave. Le quedó el balón y la posibilidad. Le van a buscar a Imanol. Mansur lanza la pelota arriba. Salta Imanol Segovia. Gana Barreto. Rebote para Martín Maldonado. Pelota para Dani Pérez. Mete Pérez para Barbote. Remató Barbote. ¡Gol! Adelantado. Bandera arriba. Por ahora no sirve. No vale. No sube el marcador. Definió Torales, pero había errado Barbote. Vamos a ver la repe Landolfi. Hasta aquí. Sí. Richard no estaba adelantado. No es Torales. Barbote. El que va a buscar la pelota, Barbote, sí. El que falla. Terminó el juego. Fue empate entre Guaraní 2 de mayo aquí en la Arboleda. 1 para Guaraní, 1 para el 2.